Base Dulce, parte 2. En las profundidades de Nuevo México se esconde uno de los secretos más oscuros de la historia moderna, la Base Dulce. Pero este video no es sobre la base, es sobre los hombres que se atrevieron a hablar y sobre cómo sus vidas terminaron de forma misteriosa. La Base Dulce, así como el Área 51, haría parte de uno de los secretos del gobierno para los que destinan una gran cantidad de fondos con fines de investigación, y estos son llamados presupuestos negros. Un presupuesto negro es un dinero que se utiliza de forma secreta debido a motivos de seguridad nacional y por lo general cubre los gastos relacionados con investigaciones militares. Los 60 fue una época extraña, en donde el gobierno comenzó a desclasificar la información, a aceptar que tenían el proyecto Blue Book o Libro Azul y que no tenían ninguna evidencia de extraterrestres. En los 70, investigadores del fenómeno OVNI comenzaron a solicitar al gobierno pruebas de la existencia de extraterrestres porque esta gente ya había recopilado una buena extensión de pruebas de la existencia extraterrestre. Para las personas era como si supieran que el mismo gobierno estaba mintiendo durante años y lo que querían era que dijeran la verdad. Pero para el gobierno el divulgar el secreto representaba una amenaza. Muy probablemente comenzaron a pensar qué pasa si alguien sacude tanto el árbol que algo se cae y sale a la luz. Porque este fenómeno extraterrestre ya tenía mucha fuerza y ya estaba siendo investigado por muchísimas personas en muchos sitios diferentes. Habían miles de ojos revisando reportes de objetos extraños estrellados en Roswell y en otros lugares. Y naturalmente llega un punto en que se vuelve imposible manejar todos estos asuntos al mismo tiempo y tenerlos todos bajo control. Así que muy probablemente la estrategia que tomaron fue, ok, vamos a atacar con la misma moneda, vamos a llevarlo al extremo y hacer que todo esto suene tan loco que los vamos a enloquecer. En toda esta historia hay 3 personajes principales que resaltan por el nivel de detalles que dieron. Estos son Paul Bennewitz, Thomas Castello y Phil Schneider. Paul Bennewitz era un respetado ingeniero electrónico que tenía su propio negocio y era un aficionado de frecuencias de radio. Bennewitz comenzó a observar unas extrañas luces en el cielo, grabó comunicaciones que no entendía con sonidos y una comunicación desconocida para él. Según él, todo esto podía ser de origen extraterrestre ya que había visto unas cosas muy extrañas recientemente. Según sus declaraciones, comenzó a ver luces telescópicas en el cielo moviéndose en muchos patrones. Lo filmó y tomó miles y miles de fotografías que reportó. Siendo ingeniero electrónico, por supuesto sabía de qué hablaba, y reportó que estos objetos en el cielo tenían mecanismos de electricidad magnética y también había señales de radio muy extrañas que provenían de Kirtland en Dulce, Nuevo México. Comenzaron a haber varios reportes de mutilación de ganado en esta zona y del fenómeno OVNI, por lo cual Bennewitz se interesó muchísimo en todo esto. A medida que sus investigaciones y reportajes avanzaban, comenzó a decir que los extraterrestres abducían personas que eran llevadas a bases subterráneas donde les implementaban dispositivos de control mental, y dijo que esta base estaba situada en Dulce. Pero Bennewitz decidió no quedarse callado e informó a la Fuerza Aérea, y también envió cartas a unos senadores pidiendo investigar todo este tema, y ahí comenzó su descenso. Después de meses de enviar cartas, finalmente un día lo contactaron 2 agentes de la Fuerza Aérea, uno llamado Dottie Richard, y comenzaron a inspeccionar todas las evidencias fotográficas que tenía, y como es el protocolo realizaron el reporte, en donde dijeron que ese material no era concluyente y podía haber sido tomado de convenciones, así que no se harían más inspecciones al respecto. Todas las personas que conocían a Bennewitz quedaron atónitos de esta respuesta, ya que era una persona muy confiable y al ser una persona de ciencia solía ser muy riguroso con la toma de sus investigaciones. Pero poco tiempo después recibió una visita inesperada de más agentes del gobierno que llegaron a su casa. A finales de los 80, 2 senadores contactaron a las fuerzas aéreas preguntando si habían investigado los reportes de Bennewitz y les dijeron que no. De acuerdo al reporte de Dottie Richards, dijo que Bennewitz no estaba reportando los extraterrestres como él creía. En lugar de ello, estaría reportando evidencias de proyectos militares clasificados. Así que él recibió órdenes de gaslightear y de engañar a Bennewitz y hacerle creer que todo el tema de los extraterrestres era cierto. Dottie Richard contó que ellos habían instalado una base de espionaje de Bennewitz cerca de su casa y hackeando su computadora comenzaron a enviarle mensajes haciéndole creer que ellos eran los extraterrestres, enfocando a Bennewitz en la mesa Archuleta en vez del espacio aéreo de Nuevo México.
Si Benowitz se centraba en el campo terrestre, iba a dejar de investigar los aires en donde realizaban varios experimentos militares con jets y tecnología de punta. Le dijeron que la Archuleta Mesa era una base subterránea y comenzaron a proyectar discos flotantes en las nubes de la zona. Si me preguntan mi opinión, yo creo que esto es falso. Es mucho trabajo para construir toda una mentira. Y además, si proyectaran las imágenes de las naves en las nubes, pues esto por lógica haría que Benowitz se hubiera interesado muchísimo más en todo este tema. Estados Unidos siempre ha reportado la invasión de su espacio aéreo y desde muchos años atrás se han reportado especialmente naves de tipo OVNI o UFOs en el espacio aéreo americano. Benowitz quería saber más y más y se puso en contacto con la Universidad de Wyoming, Leo Sprinkle, que hacían regresiones hipnóticas a las personas. Y allí una mujer que conoció llamada Mina Hansen era una persona que afirmó ser testigo de una mutilación de ganado. Ella vio al ganado ser levantado y ella fue llevada a una instalación subterránea. Ella vio todo esto en una regresión. En 1981, Doty llevó a Benowitz en un vuelo en helicóptero sobre la Mesa Archuleta para que viera estructuras falsas que el gobierno supuestamente había implantado. De esta manera, él iba a creer que los extraterrestres que lo habían contactado estaban allí y la estrategia estaba comenzando a funcionar. Paul Benowitz tenía un negocio bastante exitoso. Era todo un amante de la aviación y tenía un avión en el que sobrevolaba la zona buscando más y más evidencia. Pero a medida que le daban más, para 1996 ya su salud mental se había comenzado a deteriorar demasiado. El mismo agente que lo contrató desde el inicio, Doty Richards, dijo que cuando comenzaron a contactarlo era un hombre completamente normal. Era un ingeniero con un negocio exitoso, con una familia muy unida, y para 1996 ya era muy notable que su condición mental era muy inestable. Benowitz ahora tenía paranoia severa. Creía ser seguido todo el tiempo por los extraterrestres, a tal punto que añadió muchísimos cerrojos extra en su casa, ya que pensaba que los aliens lo visitaban en las noches para inyectarle químicos, y que a su esposa Cindy le habían implantado un dispositivo alien para controlar su mente. Su salud mental era notablemente muy frágil, así que en 1998 su hijo tomó las riendas del negocio mientras su padre, Paul Benowitz, estaba barricado en su casa por el miedo que tenía. Le hicieron exámenes y declararon que tenía agotamiento nervioso. Después duró un tiempo en tratamiento y recuperó su cordura, pero aún así seguía interesado en los extraterrestres, pero no al mismo nivel. Doty lo visitó poco antes de su muerte y dijo haberle confesado que todo esto había sido un proyecto de desinformación que el gobierno estadounidense había planeado por las cosas que estaba diciendo. Pero Benowitz no creyó absolutamente nada de esta historia. Paul Benowitz nació el 30 de septiembre de 1927 y murió finalmente en junio 23 de 2003. Una de las grandes polémicas es, ¿cuánto de esto se le puede creer también a Doty Richard? Él dice haber sido agente de desinformación para el gobierno. Ha salido en muchas entrevistas, documentales, libros, convenciones, diciendo cosas muy dudosas y siempre haciendo una gran ganancia de todo esto. Por un lado, sí está documentado que Doty era un agente especial del servicio relacionado a los UFOs, desde el 80 al 88, y que sí estuvo relacionado a tratar el caso Benowitz. También está documentado que visitó la casa de Benowitz para inspeccionar sus evidencias y que sí también en efecto había hablado con 2 senadores cuando llamaron a preguntar del estado de la investigación reportada por Benowitz, en donde dijo que no habían hecho nada al respecto. Pero en 1989 aparece un personaje llamado Bill Moore que hace que todo esto se ponga en duda. En el 89, Bill Moore era un escritor de libros de conspiraciones relacionados al experimento de Filadelfia y al incidente Roswell. Él había participado en varias conferencias de ovnis y dijo que él mismo, Bill Moore, había participado junto a Doty Richard en una campaña de desinformación contra Paul Benowitz y toda esta historia se hizo súper mediática. Pero la verdad es que Moore no trabajaba con el gobierno. Dice que él participó por Doty porque Doty le contaba todas estas cosas y así fue como él terminó siendo parte de esta ecuación. Lo raro es que Moore ya había tenido éxito con sus libros de Roswell y Filadelfia. Y si hacía parte de esta historia, iba a tener mucho más y más nombre y vendería más libros. Otra cosa muy rara es que Moore dijo que él tenía una alianza con Doty, en donde Doty Richard le iba a contar información clasificada sobre proyectos secretos a Moore, y a cambio él debía conseguir un chivo expiatorio que usarían para desacreditar a la comunidad OVNI. Así que supuestamente ambos mostraron documentos de desinformación de mutilaciones de ganado a una periodista y cineasta llamada Linda Moulton Howe.
quien hasta el día de hoy tiene un canal de YouTube llamado Earth Files, donde sube videos extraterrestres y más cosas anómalas. Moore dice que él y Doty invitaron a Linda a una base aérea de Estados Unidos y le mostraron documentos clasificados que demostraban que el gobierno ocultó la verdad sobre varios hallazgos de naves espaciales estrelladas, y que los extraterrestres manipularon el ADN de los primates para crear el primer Homo sapiens. ¿Eso nos haría extraterrestres a todos? No lo sé, pero suena una teoría un tanto loca. En mi opinión, creo que tiene sentido engañar a Bennewitz para desinformar y desacreditar a la comunidad. Pero ¿qué sentido tiene mostrarle cosas así a periodistas y personas que divulgan esa información? No creo que sea una idea coherente si lo que intentas es ocultar. Así que debido a todos estos supuestos y contradicciones, hay 3 teorías principales que han circulado a lo largo de los años respecto a este caso, por lo menos a Bennewitz. La primera es la desacreditación de su historia. La segunda era que realizaban experimentos psicológicos con las personas para ver hasta qué punto de maleabilidad en sus mentes lograban. La tercera era engañar a los rusos y a los adversarios del gobierno, ya que a raíz de la Guerra Fría de algunos momentos históricos se dieron cuenta que los rusos se infiltraban en las comunidades con el fin de ver si obtenían información de avances tecnológicos o de información de proyectos de presupuesto negro. Y si ellos lograban hacer ver que todas estas teorías eran muy extrañas, pues esta gente iba a tener una información errónea. Respecto a Bill Moore, él realmente arruinó su carrera al decir que había sido parte de ese proyecto de desinformación, ya que Moore hacía parte de una comunidad de ufólogos y dijo que había encontrado pruebas de que el gobierno ocultaba proyectos secretos como el Majestic 12 y el J-12, donde el gobierno del presidente Truman intentaba ocultar la verdad sobre la nave estrellada en Roswell, y después se probó que el proyecto J-12 había sido todo un invento. Entonces, al quedar expuesto como un mentiroso, dijo: no, es que yo encontré un memorando clasificado en los archivos nacionales escrito por el asistente de Eisenhower mencionando al J-12, y al momento de publicar el supuesto memorando como prueba que tenía, pues la comunidad ufóloga lo acusó de inventar toda esa mentira, y todo esto ocurrió antes de decir que había estado en el caso de Bennewitz. Así que cuando intentó recuperar la imagen que había perdido, salió a decir que había estado implicado en este caso de Bennewitz. El problema es que salieron otras personas a decir que Moore los había contactado para escribir un libro de no ficción sobre el J-12, pero la persona a la que le encargó de escribir este libro se rehusó de escribirlo porque propuso que fuera una novela de ciencia ficción, ya que no tenía pruebas de nada de eso. Y también otra persona que había sido contactada por Moore salió a hablar. Dijo que Bill Moore había pedido su ayuda para crear documentos gubernamentales fraudulentos de la información privilegiada que Doty le daba para persuadir a exmilitares y a personas a que salieran a hablar sobre ovnis, y este señor nuevamente le dijo que no. ¿Recuerdan que Doty dijo que todo eso que reportó Bennewitz lo habían fabricado? Pues años después Doty decidió cambiar su versión, diciendo que él y Moore habían visto orbes volando sobre la casa de Bennewitz y otras cosas más, que no tenían idea de dónde habían salido porque eso no lo habían hecho ellos, y tampoco tenían pruebas de qué era, pero lo vieron. Así que ya todo esto se pone en duda. Con el tiempo han salido a decir que la comunidad ovni se desacredita sola, que la mayoría de los que escriben libros no tienen pruebas de nada y que no han trabajado con el gobierno, pero pues a fin de cuentas aquí nadie tiene pruebas de nada. Entonces pues básicamente cada quien cree lo que quiere creer. El problema es que le hicieron creer a Bennewitz que era todo un héroe, que debía seguir monitoreando todas estas cosas. Pero ¿por qué agentes secretos se tomaron la molestia de contactar a cuánta gente comienza a decir cosas sin sentido? Y más aún hacerles creer que es completamente real y todo ello. De decirle que lo iban a eliminar, de organizar eventos para él, de hacer tratos con Bennewitz en los que le iba a contar todo lo que sabía y ellos le dirían la verdad completa y luego él iba a poder salir a difundir esta verdad en la comunidad ovni. Lamentablemente Paul Bennewitz lo perdió todo. Perdió a su negocio, a su familia, terminó recluido en una institución psiquiátrica. Fue víctima de una campaña de desinformación por parte del gobierno. Le hicieron creer que estaba en lo cierto alimentando su paranoia. Antes de su muerte en 2003, cuando Doty Richards le confesó que todo había sido un invento, le dijeron: oye, qué pena, simplemente fuiste una víctima y pues lo sentimos. Thomas Castello, el guardia que escapó. Nadie ha confirmado su existencia, pero los documentos filtrados y testimonios que llevan su nombre son muy perturbadores. Nadie ha confirmado su existencia, pero los documentos filtrados y testimonios que llevan su nombre son perturbadores. Thomas Castello afirmó haber trabajado como oficial de seguridad en la base Dulce. Según él, la base tenía múltiples niveles. En los más profundos se realizaban experimentos genéticos entre humanos y alienígenas grises.
Castello habló de cámaras de tortura, de salas llenas de híbridos y de una guerra interna entre humanos y entidades no humanas. Luego de revelar sus supuestos archivos, desapareció. Algunos creen que fue asesinado, otros dicen que nunca existió, pero sus palabras continúan circulando entre los investigadores del misterio. Phil Schneider, el hombre que sobrevivió al encuentro. Phil Schneider era geólogo e ingeniero. Aseguró haber trabajado construyendo bases subterráneas para el gobierno. Era un ingeniero estructural con aplicaciones aeroespaciales y dice haber trabajado en el Área 51, S4 y Los Álamos. Todas estas serían bases subterráneas. Tenía 17 años de experiencia trabajando con el gobierno en proyectos catalogados como negros. Su autorización de seguridad era nivel 3. Dice que para trabajar con el gobierno los escogen no porque sean fuertes físicamente, sino mentalmente, porque son personas que no deben derrumbarse ante los sucesos cotidianos. Aún en internet circulan varias entrevistas que dio Phil Schneider contando todo su testimonio en esta historia. Y ojo porque los datos que da son muy interesantes. Phil Schneider comienza diciendo que en 1947, cuando dicen que algo se estrelló en un patio trasero en Nuevo México, en Roswell, afirma que el gobierno ya sabía lo que era eso y que lo ha sabido desde 1909 en el sureste de Estados Unidos, donde unas personas del ejército estaban persiguiendo a unos tipos malos. Lo siguieron a una cueva y lo que encontraron dentro fueron discos voladores y cosas raras que no sabían cómo explicar. Y todo esto ha estado en archivos secretos desde entonces. Phil Schneider dice haber trabajado en la construcción de 9 bases militares subterráneas, cada una con capacidad promedio de una ciudad subterránea de 4 millas cúbicas. El modo de construcción sería con máquinas perforadoras que realmente no perforan, sino que vitrifican y derriten la roca. Es decir, la roca se vuelve polvo, luego llega un láser que la derrite y le hace un revestimiento en el interior de la base, sin utilizar cemento ni ninguna de las tecnologías viejas. Algo muy curioso es que muestra las consecuencias y pruebas físicas de un enfrentamiento que sufrió durante la construcción de la base Dulce, y después se hizo amigo de un agente retirado del FBI. Phil Schneider participaría en la construcción de la base de Los Álamos, un laboratorio biológico en la parte suroeste de la Mesa Archuleta, en donde construyeron una base de más de 3 millas cúbicas de excavación. En 1979, durante la excavación de Dulce, se encontró con entidades alienígenas y fue uno de los 3 sobrevivientes. Luego el suroeste, cuando estaban en la etapa de construcción de perforar 4 grandes agujeros de tipo túnel, al haber descendido 2,5 millas bajo la superficie, el equipo comenzó a salir roto. Lo reparaban o incluso lo cambiaban, y al continuar perforando este gran agujero siempre pasaba lo mismo. El equipo salía roto y comenzó a salir un humo muy negro que tenía un hedor muy apestoso. Decidieron bajar o enviar a observadores humanos a ver de qué se trataba, pero para su sorpresa el gobierno ya sabía qué había allí y no les quiso decir a ninguno de los trabajadores. En el momento en que Schneider bajó a ver las máquinas, vio a unos boinas verdes y a unos boinas negras acampando en su campamento de geólogos, y allí comenzó a notar que algo estaba mal. Este tipo de boinas son unos militares muy avanzados que están asignados a proyectos especiales. Ya llevaban 2 días de perforar los 4 agujeros básicos y de construir travesaños de la estructura para evitar el derrumbe. Y cuando la máquina comenzó a fallar, se dio cuenta de la situación. Dijo que en ese momento se dio cuenta que ellos habían perforado justo encima de unos ductos extraterrestres. Los extraterrestres tenían toda una base allí y llevarían asentados en ese lugar desde hace unos 500 años. Schneider fue bajado por una canasta de uno de los agujeros. Muy cerca de él, a unos 3 metros aproximadamente, había un extraterrestre gris sentado de 7 pies de altura. Dice que el hedor era terrible, era peor que la basura. El ser gris, que era absolutamente horrible, no perdió tiempo. Schneider estaba dotado con una pistola Walther PPK con un cargador de 9 disparos. En ese momento en que estaba vestido con su ropa normal de trabajo y un traje especializado que utilizaban para perforar, entró en pánico al ver al ser gris y comenzó a disparar, matando a 2 de ellos. Dice que en ese momento se dio cuenta que son seres mortales. Recuerda que en el proceso uno de ellos agitó su mano enfrente de su pecho y enseguida ese rayo azul lo golpeó y literalmente lo abrió como un pescado. Era una especie de fuerza eléctrica que lo impactó como si un golpe de un rayo le quemara los dedos, y todas las uñas de los pies le quedaron completamente crujientes. El golpe le quemó el pie izquierdo y el zapato y podía ver los restos humeantes de su piel. En ese momento Schneider estaba perdiendo la conciencia, cuando un boina verde que estaba justo detrás suyo arriesgó su vida y murió. El boina verde lo empujó de vuelta a la canasta y presionó el botón, y gracias a eso fue que pudo sobrevivir, y si no habría muerto en ese lugar. Dijo que ese día en total 66 personas perdieron la vida, y decidió salir a hablar porque el gobierno no quiere contar del enfrentamiento contra los extraterrestres.
Schneider desarrolló cáncer a raíz de ese impacto del rayo alienígena con su arma radioactiva del 79. Dice que es como una especie de anemia plástica que afecta la sangre en los huesos se debilitan y esto no tiene cura. Y habla del nuevo orden mundial. Uno de los datos específicos que da es que hay 11 razas de extraterrestres y los que están allí son específicamente del tipo de los grises. También tenía una fotografía como prueba que era de 1943 donde salen unas personas que trabajaban para el Pentágono, entre ellos el propio padre de Schneider y los creadores de la bomba atómica. Y una de las personas que salen en la fotografía sería en realidad un alien que ha trabajado para el Pentágono de Estados Unidos durante los últimos 58 años, y su nombre sería Valiant Thor. Significa visitante de Venus. Argumenta que esta es una persona que no ha cambiado físicamente en absolutamente nada en estos 58 años y que según ese propio ser, su esperanza de vida sería de unos 490 años. A simple vista luce como una persona normal, una persona humana con 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Al interior tiene un corazón grande, un pulmón gigante y sus vasos sanguíneos son más grandes. Y en lugar de los humanos tiene óxido de cobre como la sangre de un pulpo. Valiant Thor tendría una capacidad cerebral de 300 centímetros mayor que la humana y una capacidad intelectual fuera de escala de unos 12.200 aproximadamente. Este ser habla 100 lenguajes fluidos, entre ellos extraterrestres, y una característica es que no da la mano porque los extraterrestres llevan bacterias y enfermedades dentro que serían mortales para los humanos. Dice que entre las 11 razas de extraterrestres hay extraterrestres que se separaron porque dicen no ser populares, y estos mismos creerían que el intercambio con los humanos no es justo, por lo cual buscarían una guerra. Dice que él se enteró que existe una agenda extraterrestre. Se refiere a la toma completa del planeta y acabar con el 5 al 78% de la población mundial para el 2029. Según un tratado creado firmado en 1954 por el presidente Eisenhower, varias de las especies que en ese momento conocían el tratado lo habrían firmado dando acceso a tecnología muy avanzada al gobierno de Estados Unidos. Y a cambio lo que pedía era que los grises podían tomar cabezas de ganado y unos cuantos seres humanos para experimentar con ellos. Dice que lo que pasó fue que el tratado fue violado y ahora existe una guerra subterránea. Algo muy alarmante es que su ex esposa y su hija fueron atacadas por agentes del gobierno. La hija fue víctima de un intento de secuestro y la esposa la defendió con su arma, y de esta manera la salvó. También habla de una zona en Nevada llamada el Lago Grumman, una zona en donde se encuentra el Área 51, la base S4. Esta sería una base de la CIA que originalmente era un campo de bombardeo utilizado para pruebas nucleares y después se convirtió en la base más secreta de Estados Unidos, donde hay más de 18.000 trabajadores que trabajan turnos de 12 horas seguidas en la oscuridad. Algo muy curioso es que Phil Schneider contaba con metales de material extraterrestre a este planeta. Todos estos materiales los exhibía en sus entrevistas. Elementos avanzados que ahora se utilizan en aviones como los Black Jets, Black Helicopters, recubrimiento de naves, submarinos de clase Phoenix, y todo esto lo mostraba en sus entrevistas. Dice que estos proyectos negros cuentan con unos grandes presupuestos de aproximadamente 1.023 billones cada 2 años, es decir, más de 500.000 al año. Para el momento de la conferencia que dio en 1996, dijo haber 131 bases alienígenas subterráneas muy profundas en Estados Unidos, y a nivel mundial un total de 1.477. Cada una de estas bases costaría entre 17 y 19 mil millones de dólares, y cada una tomaba un tiempo de construcción entre 1 año a 2 para construir una sola base, y ahora con métodos más sofisticados son capaces de construir varias al año. Phil Schneider dice que uno de sus colegas llamado Al Beck ha ayudado a construir ferrocarriles de alta velocidad con trenes de magneto, que conectan estas bases y conectan todas las bases militares subterráneas de Estados Unidos profundas. Da especificaciones de cómo funcionan los rieles, incluso de la altura a la que flotan del suelo, y dice que no hay nada de esa tecnología ni siquiera similar en la superficie. Según Schneider, la verdad debe salir a la luz y muestra fotos de los artefactos. En su poder tiene un metal de un retriever estrellado en Roswell, en Nuevo México, y se lo dieron cuando tendría 14 años. Lo más interesante de este material es que tenía aleaciones especiales de titanio muy avanzadas a la época. Y dice que con ese mismo material estaban desarrollando una nueva tecnología para crear aviones hipersónicos. Él afirma que los aviones ahora son tan avanzados que usan armas de rayos de partículas de carga extremadamente modernos, ni siquiera utilizarían láseres. También dice que el radar de imágenes mejorado por computadora se usan en helicópteros para vigilancia pública y tecnología satelital.
Esta tecnología sería de tipo infrarrojo y funcionaría a 150.000 millas de distancia, con una resolución tan impresionante que podrían ver una moneda de 10 centavos en el piso de su cocina. Lo interesante del pedazo con aleación de titanio que muestra dice que no se puede romper y que soporta temperaturas superiores a los 7500 grados Fahrenheit, que contiene niobio, minonita y muestra algunos artefactos que pueden resistir temperaturas superiores a los 10.000 Fahrenheit. Phil Schneider fue encontrado muerto en su casa en Portland, Oregon, el 19 de enero de 1996 en misteriosas circunstancias. La versión oficial habría sido suicidio, pero al momento de encontrar el cuerpo mostraba signos de estrangulamiento, pero su familia sostiene que en realidad fue asesinada. Al momento de encontrar su cuerpo en el apartamento, dieron cuenta que Phil Schneider tenía varios hematomas en la piel, como si se hubiera tratado de un enfrentamiento. Y algo muy extraño es que alrededor de su cuello había una sonda plástica que él tenía que utilizar, pero la mitad de su cuerpo había quedado completamente inmóvil después del ataque extraterrestre. Así que, ¿cómo es posible que Schneider se hubiera suicidado con una sonda de plástico, con hematomas en su cuerpo y únicamente con la fuerza de uno de sus brazos? Su historia, al igual que la de Costello, fue ridiculizada, pero jamás refutada por completo. Estas tres personas tenían algo en común. Dijeron saber demasiado, hablaron y después desaparecieron, físicamente o en la opinión pública. ¿Es que fueron locos, víctimas de su propia imaginación? ¿O acaso fueron testigos de una verdad tan aterradora que debía ser enterrada? La historia de la base dulce no termina en los túneles oscuros, sino en los silencios que dejaron los que se atrevieron a hablar. Por supuesto, siempre habrá partidarios de la teoría que es una operación encubierta del gobierno para divulgar información falsa. Y hay otros que por el contrario creen que estamos en una lucha de facciones que genera problemas entre ambos grupos. ¿Tú qué crees que pasa allí? Has llegado al final de la parte 2 de la base dulce. Sin duda un montón de historias y teorías muy descabelladas que tienen algo de cierto y también tienen mucha parte de ficción. Pero ¿qué podemos creer y qué no? ¿Qué quieres creer tú? Suscríbete y pícale a la campana de notificaciones para no perderte la parte 3 con la que vamos a concluir esta historia. Sin duda viene otro montón de cosas muy interesantes que han surgido a partir de la base dulce. También de muchas otras bases subterráneas como el Área 51 en donde todo se conecta. Si te gustó este tema, apóyame y déjame un me gusta y suscríbete al canal. Próximamente voy a traer un especial muy interesante para Halloween, que es mi época favorita del año. Así que esto es todo por hoy, gracias por pasar y nos vemos en un próximo misterio.